Bueno, como les habíamos anunciado, está aquí de vuelta nuestro buen amigo Daniel Rodríguez Barrón, que nos tenía un poco abandonados. Ya está aquí y vuelve con un tema que es suicidio y muerte. Qué buena forma de regresar. ¿Verdad que sí? Es que mira, el Rafa Show luego es demasiado alegre. Sí, ¿verdad? Que es el contraste sí. siempre. Se necesita un poco Sí, contraste. el anticlímax. Exactamente. Suicidio y muerte. Muy bien, muy bien. Que no todo sea pasión ni celebración. Ni recomendaciones. Sí, ¿no? no. Sí, claro, es un festejo. Suicidio y muerte. O Y sea, además que desde el punto de vista que eres médico. el lado oscuro de Rafael. Espero que no. Esperemos bueno. que no. Entonces, el suicidio y muerte, y además del punto de vista médico, es decir, entrevisté a 2 doctores que me dijeran qué pensaban sobre la muerte y qué pensaban sobre el suicidio. Que hay cifras que se acaban de dar a conocer recientemente sobre el suicidio que resulta que tiene que ver mucho con una cultura, por ejemplo, no tiene que ver con la pobreza, más que en ciertas sociedades. Sí, claro. O sea, se suicidan por pobreza, porque están en una situación... Sin embargo, por ejemplo, en el Amazonas, que no tienen absolutamente recursos, y en muchas otras sociedades donde la verdad es que pues no hay nada, no tienen nada en cuanto a asuntos materiales, no hay ningún suicidio. Y al contrario, en sociedades muy lujosas, donde Sí. tienen todo previsto, pues yo creo que se suicidan por puro tedio, para que un poco para que pase algo en su vida. Ahora que porque dices ya está esto, todo construido, sí. ¿no? Ahora que dices esto, y bueno, vamos a hablar de este libro más adelante, que es una Sí. de tus recomendaciones, pero ahora que dices esto, Daniel, recuerdo, por ejemplo, que los adolescentes en este país son los que tienen la más Claro, alta sí. tasa de suicidios. Más del Así es. 40% va de los de adolescentes hasta 29 años, más del 40% de Así es. suicidas son de esa edad. Y de menores de 25 en la Ciudad de México, entre los 15 y 25, tiene que ver con falta de trabajo o frustraciones en continuar los estudios. Pero hay un dato que casi no sale a la luz y dentro de estas cifras escalofriantes resulta que gran parte de los suicidas adolescentes de este país ocurren en los territorios de cultura maya. En la península de Yucatán se suicidan muchos adolescentes de origen maya. Y mira, estos suicidios tienen que ver también, son como muy pasionales, porque no hay trabajo, porque los dejó la novia, pero... Mala relación con los padres también. Mala es muy relación con frecuente. los padres, pero hay, y ya lo hablaremos cuando recomiende este libro, hay una suerte de suicidio verdaderamente razonado, es decir, que va muchísimo más allá del mero arranque pasional y que te lleva al suicidio. Pero si quieren vamos a ver qué opina el doctor Quesada, primero sobre la muerte, que además es muy interesante lo que dice. Vamos a ver. La muerte es uno de los temas fundamentales del ser humano. Ha moldeado el carácter de los hombres y su sentido religioso. Sin embargo, para el doctor Federico Ortiz Quesada, médico cirujano y autor de libros como Muerte, Morir, Inmortalidad y Amor y Desamor, la muerte es un tema muy reciente para la medicina. Y la ciencia médica no se interesa por la muerte, sino hasta los años 60 del siglo XX. Así de reciente, y se interesa más por el moribundo. Los primeros estudios del moribundo, y doy un gran salto, es los de Elizabeth Kubler-Ross, que en 1968 escribe sobre la muerte y los moribundos. Ella es una doctora, una médica sueca, que se va a trabajar a Chicago, y allí en un hospicio o hospital, para cancerosos, comienza a hacer sus revisiones. Si se ha inclinado hacia el estudio de los moribundos, se debe a que para la ciencia la muerte no existe. No puede decirse nada sobre ella, a decir del doctor Quesada. Podemos hablar desde un punto de vista poético, filosófico, histórico, pero la muerte no la conocemos y por lo tanto desde un punto de vista científico no se puede hablar de la muerte. Desde ese punto de vista, la muerte no existe. No existe porque no es un fenómeno de estudio o algo que esté allí que podamos estudiar. La muerte viene siendo la pérdida de la vida. Lo que podemos hablar es de la vida. Y de eso sí, hay muchísimo en filosofía, en poesía, en literatura, en medicina. Pero de la muerte, ¿qué podemos hablar? Como pueden ver, se trata de un asunto muy racionalista, es decir, la muerte, dado que no podemos saber nada de ella, pues por lo tanto no existe. Lo que dice es que lo que existe es la vida.
Exactamente. O lo que podemos conocer. Lo que podemos conocer. De lo que digamos. podemos hablar, de lo que podemos analizar es la vida. De la muerte no podemos decir nada. Sin embargo, por otro lado, el doctor Arnoldo Kraus dice que la muerte también es un asunto que tenemos que tratar, porque llega un momento en que hay enfermos muy graves que es mejor que tengan, así lo dice literalmente, que tengan una buena muerte. Es decir, que no se dejen, digamos, demasiado tiempo conectados, en estado Pero, tal digamos, vez de es coma. un proceso que todavía forma parte de la vida. Que todavía forma Estamos de la hablando de parte calidad de vida, el bien morir. el bien morir, pero es que ellos ya a veces no lo deciden, sino son también los padres, los familiares, los que tienen que decidir si es mejor que desconectarlo o llevarlo a un grado. Él lo que dice es razonar la muerte y darse cuenta que el suicida tiene que saber si su vida, tanto pasada, si la suma de su vida pasada y su vida presente verdaderamente tienen el mismo peso y ver a dónde quiere llegar, ¿no? Lo que le pregunto es, ¿tiene o no derecho una persona cualquiera a suicidarse? Y eso es lo que esto es lo que nos contesta. En cambio, para el doctor Arnoldo Kraus, miembro del Colegio de Bioética, la muerte es un tema necesario, porque el suicidio, la muerte voluntaria, sigue siendo, como para Albert Camus, la única pregunta verdaderamente filosófica. ¿Una persona tiene o no derecho a suicidarse? Y cuando me preguntan esto, o yo me lo pregunto a mí, siempre digo que hay que individualizar, que eso es todo un arte en la medicina y en la no medicina. Saber quién es quién, saber quién es la persona y saber por qué comete determinado acto. Actos críticos como decidir, yo quiero poner fin a mi vida por un suicidio, o yo quiero que el médico me ayude a morir gracias a la eutanasia, o yo no quiero tener este bebé por determinadas circunstancias. Ahí el arte, insisto, es individualizar, que es un arte bastante complejo. Para el doctor Kraus, los seres humanos tienen derecho a la autonomía. Uno de los temas que más me interesan y que tiene que ver con el suicidio es la eutanasia. Y es un tema médico, pero ya tampoco es médico, porque rápido tengo que decir que la bioética, que es algo a lo que yo me dedico un poco, es lo que yo llamo la filosofía del siglo XX, porque la bioética se ocupa de muchos temas. Uno de esos es la eutanasia, y la eutanasia se va a convertir en una necesidad, porque por el avance de la tecnología las personas a veces viven en tiempos prolongados innecesariamente. Hay un término que yo uso, se usa poco, que es calidad de muerte. Hablamos de calidad de vida, pero hablamos poco de calidad de muerte. Hay lugares en donde ya también, la eutanasia por supuesto es el tema central, hay que pensar en que así como la vida es digna y hay calidad de vida, la muerte debe ser digna y debe haber una forma de morir con dignidad, una calidad de muerte. La eutanasia es, para Kraus, la oportunidad de tener una muerte digna, un tema espinoso del cual muy pocos quieren hablar. Texto de Daniel Rodríguez Barrón, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, ¿qué tema? El doctor Kraus, pues realmente es uno de los primeros que empezó a trabajar el tema de bioética. En nuestro país. La tanatología, ya lo veíamos en especialistas como Elizabeth Kubler-Ross, tampoco tiene mucho tiempo de estudiarse. Tiene que ver también con esto que decías de una buena muerte, digamos, no sé si puede existir una buena muerte, pero ¿tiene sentido el dolor o no? Son temas que se han tratado mucho desde el punto de vista de la tanatología. El dolor te prepara para la muerte, casi hace que la desees. Entonces, claro, cuando llega la muerte está bien, ¿no? Se vuelve un descanso. Se vuelve un descanso. Yo pensaba, te preguntaba hace un momento, sobre, hablando de personajes muy famosos, escritores, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor nos vienen a la mente personajes de otra índole, pero no es lo mismo el suicidio de una Angelina Storni, que se suicida por amor, o de una Silvia Plath, que el suicidio de un Sándor Márai. Que ya se es suicida al final casi de su vida. Por ahí a los 90 años, o sí, claro, una edad muy avanzada, en la cual dice, pues ya no tengo nada, ¿no? Se Además, literalmente, se muere su mujer, se muere su hijo. Y entonces él dice, bueno, pues adiós. Un poco ocurre con Jean Améry, lo traigo como una recomendación porque me parece que es uno de los libros en donde se razona el suicidio de manera más precisa, de manera más inteligente, que se llama Levantar la mano sobre uno mismo, porque además no le gusta la idea del suicidio, no le gusta el vocablo suicidio, sino dice la muerte voluntaria. Él dice muerte voluntaria. Y fue un hombre, un judío que fue apresado por los nazis, vivió tortura en Auschwitz. Entonces de pronto él dice eso que tú estabas diciendo hace un momento.
¿El dolor te prepara o no para la muerte? Yo puedo vivir con el recuerdo de haber sido torturado o no. O no puedes, ¿Tengo derecho mejor a morir o no? Entonces creo que todas esas preguntas básicas y complejas sobre el suicidio los plantea aquí muy bien Jana Meri, que por supuesto en 1978 se suicidó. Wow. Perfecto, pues una recomendación bastante interesante, Daniel. ¿Nos puedes porque es una repetir, por favor, reflexión a propósito de... levantar la mano sobre uno mismo. Discurso Jana sobre Meri. la muerte voluntaria, no suicidio, la muerte voluntaria. Es otro concepto. Una reflexión a propósito de la calidad de vida, que pareciera que en países como este, en donde hay tantas cosas urgentes, pedir una calidad de vida es ser bastante quisquilloso, ¿no? Sí, pero en un lugar también donde hay tantas muertes por el narcotráfico, tantos feminicidios, también tener una calidad de muerte debería ser una Sí, prioridad. es una gran pregunta. Sí. Una última cifra que escuchaba yo sobre el suicidio. Cada 40 segundos se comete un suicidio en el mundo. Es la primera causa de muerte entre los jóvenes en el mundo. Uf. Primera causa de muerte entre los jóvenes Pues- en el mundo, que la muerte por propia voluntad, digamos. Y Claro. yo te decía del cuento de Monterroso por ahí, que escribió, que dice, bueno, el suicida que escribe una carta, pues muy correctamente, como hay que hacerla cuando una persona se suicida, que no se culpe a nadie de muerte, ¿no? Y dice, me suicido por así convenir a mis intereses. Es una muerte voluntaria, ¿no? Claro que sí, así es. Y bueno, En fin. ¿qué tema? Pues nos vemos a la próxima, Daniel. ¿Cómo no? Nos vemos Bueno, pronto. Gracias. Nos vemos pronto, vamos a la Gracias. pausa.